Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este evento. Mi nombre es Alejandra Zapata y hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Hoy queremos que todos ustedes conozcan algunas de las historias de nuestros beneficiarios del programa Crédito Beca, la planeación de sus viajes, cómo lograron hacer realidad su proyecto educativo y lo que ha significado esta etapa en medio de los actuales desafíos que tenemos en el mundo. Hoy nos acompaña Rina Badran, quien es ingeniera industrial, actualmente realiza un máster en Globalization, Business and Development en la Universidad de Sussex. Ángela Sánchez, licenciada en Español y Lenguas Extranjeras, actualmente cursa un Master of Arts en Language, Literature and Education en la Universidad de Ámsterdam. Y Álvaro García, quien es ingeniero químico y actualmente cursa una maestría en Ingeniería Química y Bioenergía en Zurich. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy agradecidos y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. No sé si Gracias a quieren algo ustedes. más sobre su perfil, si quieren contarnos algo más acerca de ustedes para iniciar con el panel. Sí, si quieren, yo puedo empezar un poco más. Como Alejandra muy bien lo dijo, mi nombre es Ángela María Sánchez. Les estoy hablando desde Ámsterdam. Hago una maestría en la Universidad de Ámsterdam en Language, Literature and Education, es decir, una maestría para enseñar, para aprender a enseñar lenguas y literatura. Empecé este año, es una maestría de un año y bueno, más adelante en el panel supongo que andaremos un poco más. Soy licenciada en Español y Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Y nada, pues un poco mi perfil va por ese lado, temas de educación, literatura y lenguaje. Vale, mi nombre es Rina, así como Alejandra me presentó. Soy ingeniera industrial de la Universidad Industrial de Santander. Soy de Sucre, de Guaranda, Sucre, en Colombia. Ahorita mismo estoy en Brighton, muy cerca a Londres. Estoy realizando una maestría en Globalization, Business and Development en la Universidad de Sussex, específicamente en IDS, que es de Institute of Development Studies. Comencé también este año, hace 2 meses exactamente estoy acá. Y pues nada, he aprendido un montón y ya ahorita más adelante les contamos un poquito más. Bueno, por último, mi nombre es Álvaro García, soy ingeniero químico egresado de la Universidad de Cartagena. Actualmente me encuentro haciendo una maestría en la Universidad ETH en Zúrich, en Suiza. Una maestría enfocada a ingeniería química y bioingeniería. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Me gustaría abrir este panel con la siguiente pregunta y es ¿cómo ser un estudiante internacional? Bajo su experiencia, ¿qué nos podrían decir? Igualmente, si quieres, lo podemos seguir haciendo en ese orden, Ángela, Rina y luego Álvaro. Bueno, la pregunta me parecía que tenía dos como formas de entenderla, cómo ser en términos del proceso o cómo ser, como qué significa ser un estudiante internacional. Un poco sobre en términos del proceso, muy rápidamente, pues para mí significó buscar en varias universidades cuál era como aquella que ofrecía el programa que a mí más me interesaba. Eso me tomó un par de meses, muchos meses, casi un año. De una vez decidí, tenía varias opciones de universidad, lo que hice fue prepararme para hacer el examen de inglés, que fue lo primero que tuve como en la mente. Y ya cuando alcancé el puntaje que obtuve, me enfoqué en hacer como temas de admisión, en los ensayos, en ser como muy genuina frente a por qué quería estudiar ese tipo de maestría en esas universidades. Yo tenía 2 opciones de universidad. Y bueno, hice todo el proceso con mucha antelación y envié mis documentos y después llegó la pandemia, entonces vendremos más adelante con el tema de la pandemia, pero pues eso implicó también aplazar un poco ese proyecto de estudios. Y desde la otra, como variante de la pregunta de cómo ser un estudiante internacional, lo veía más como qué significa en ese momento para mí serlo. Trae mucha responsabilidad, mucha presión, pero como chévere porque uno fue quien decidió estar acá, entonces como mucha presión de estar aprovechando mucho el tiempo todo, en todo momento,
de darse cuenta que el tiempo acá pasa rapidísimo, pues en todo lado pasa rapidísimo, pero como que acá pasa mucho más rápido, que hay mucho por hacer, darse cuenta de que lamentable o a veces incluso como sorpresivamente en Colombia tenemos muchos proyectos muy chéveres por adelantar y también muchas cosas que podrían hacerse y que acá uno como que siente que la perspectiva se abre un montón, es también conocer mucha gente de otros países y de cierta manera, bien o mal, como pues uno representar también de dónde viene y dar a conocer también como su cultura y cómo funcionan las cosas desde pues por lo menos cada una de las ciudades. Entonces creo que en general Torres y Muría como es mucha responsabilidad en muchos sentidos, pero pues una buena responsabilidad, ya que además pues fue, o hablo desde mi caso, pues mi decisión como emprender este proyecto académico. Bueno, así como lo dijo Ángela, eh, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo. Para agregar un poquito más, para mí, pues, ha sido una gran experiencia y también tratando de aprovecharla al máximo. Creo que al momento en el que uno se da cuenta que está en medio de una gran diversidad una gran diversidad en temas de cultura y de pensamiento, lo hace a uno querer despertar y aprovechar como esa oportunidad, no solo en cultura y pensamiento, sino también en conocimiento. Cuando uno mira alrededor en medio de una clase y te das cuenta que hay gente con un background totalmente diferente al tuyo, con una cultura totalmente diferente, que piensa muy distinto, es el hecho de saber que estás en medio de una experiencia que seguramente es invaluable y que no la vas a volver a repetir. Entonces, por ese lado, pues además de todo el tema personal, de querer aprovechar, conocer el lugar donde estás, pero además de eso, pues querer ser responsable en temas académicos, saber encontrar ese balance, también significa mucho de ser estudiante y sobre todo ser estudiante internacional, donde creo que los retos para nosotros son un poquito, pues se acentúan un poco más. Complementando a lo que decía Ángela y lo que comentaba Rina, sí, más que todo el tema de ser un estudiante internacional va enfocado al tema de adaptarnos a la cultura del país. O sea, nosotros venimos de Colombia, donde la cultura, incluso en el mismo Colombia, puede variar ligeramente si somos del interior, si somos de la costa, pero más que todo como colombianos nos identifica una cultura. Sin embargo, cuando estamos en el exterior, dependiendo en el país en el cual nosotros estamos, la cultura puede ser totalmente diferente. Entonces juega un papel muy importante adaptarnos a esa cultura porque el permitir adaptarnos a la cultura nos va a hacer ser respetuosos con las personas que están a nuestro alrededor, aceptar, digamos, todo tipo de pensamientos y no enfocarnos y cerrarnos en que nuestra opinión es la que vale y además que como nosotros venimos de una cultura de Colombia, asumir que las demás personas van a actuar como nosotros estamos actuando. Entonces eso es muy importante. El tema académico en la universidad, pues inicialmente vivir independiente que tiene sus compromisos. Sin embargo, tal como lo mencionaba Ángela, nosotros tomamos la decisión de estar acá por nuestro futuro, tanto personal, por crecimiento académico también. Entonces nosotros no debemos de desenfocarnos en que nosotros estamos acá por algo y que esta oportunidad que tenemos de aprendizaje y de crecimiento nos va a servir para muchísimas cosas en la vida. Sí, yo quisiera agregar algo antes de que Sandra siga. Vale, claro que sí. Creo que también la cosa es ser un estudiante internacional implica aprender mucho todos los días de todo tipo. O sea, creo que eso es también como importantísimo de las personas, pues por ejemplo aquí en mi caso del idioma, porque acá hablan pues mucho, casi todo el mundo habla inglés, pero el idioma oficial de aquí es neerlandés, entonces es como enfrentarse a otro idioma, aprender a cómo coger el metro, cómo sacar la tarjeta, o sea, cualquier cosa que uno hace, como los primeros meses al menos, que creo que todos estamos en la misma situación, es aprender muchísimo. Y ya quería agregar solo eso. Sí, mi pregunta iba enfocada precisamente a lo que acabas de decir, te adelantaste un poquito, pero sí, es eso específicamente de cuáles son los retos
de ser un estudiante internacional y ustedes que, bueno, llevan tan poco, ¿qué creerían? O sea, adicionalmente a lo que acabas de decir, ¿qué otra cosa podrían agregar en cuanto a estos retos? Mm, sí. Para mí, en el tiempo que llevo acá, ha sido un reto el idioma, desde varias perspectivas, como les decía. Entonces, bueno, el neerlandés, que es como muy nuevo en todos los aspectos. Entonces, en el supermercado, en las estaciones del metro, cuando hablan por el micrófono, en cualquier lado, pues es en neerlandés. Entonces es como, no sé, ir aprendiendo eso. Y ya en la maestría, pues la maestría es en inglés, y yo hice mi examen de inglés y lo presenté, y digamos que me sentía muy, y me siento a veces como muy segura. Pero a pesar de eso, pues no es no es mi primera lengua. Entonces uno siempre se compara con nosotros y siente como que a veces como que como que no lo está haciendo bien, pero es un tema más como de ir ganando confianza, yo creo. Pero como ese choque fue pucha de empezar realmente como a escribir académicamente, a manejar como un vocabulario más académico, ha sido, o fue, sobre todo los primeros días, fue como un gran choque. Em, y ahorita mismo, por ejemplo, está empezando a cambiar el clima. Entonces, entre más pasan los días, más siento que se va enfriando todo. Y supongo que más adelante eso también será un reto. Pues porque igual uno sabe que eso puede pasar y que va a pasar. Pero una cosa es como pensarlo y otra cosa es ya vivir el frío de salir a clase a las 8 de la mañana. Creo que esa sería mi respuesta. Gracias. Rina. Bueno, complementando lo que dijo Ángela, yo lo dividí, pues me gustaría dividirlo en los retos que tuve antes de venir acá y los retos que estoy teniendo ahorita. Entonces, pues antes de venir, em, creo que el reto más grande es vencer los miedos que uno mismo se forma en la cabeza, el miedo a cualquier detalle, tipo lo que dijo Ángela, y cómo voy a transportarme, dónde voy a vivir. Todas esas cosas se van dando, entonces es normal que sintamos miedo, pero creo que hay que también ser muy conscientes de que hay que vivir un día a la vez, es un problema a la vez, no nos podemos adelantar a algo que aún no ha pasado. Eso como que antes, el tema, por ejemplo, también de encontrar dónde vivir como estudiante internacional es un poco complejo acá en Reino Unido, entonces, y es un problema generalizado hablando con otros estudiantes de Colfuturo, entonces, de verdad fue un reto como no frustrarme ante no encontrar el tema de la vivienda antes de venir, eso fue un poquito, pues, retador. Y ya en cuanto, pues, estando acá, el tema del idioma, independientemente de pues no como el reto de Ángela de tener un idioma diferente, el hecho de estar lidiando con el inglés, porque son personas de diferentes países, tenemos muchísimos acentos, entonces tratar de entender acentos, por ejemplo, asiáticos, para mí me ha costado un poquito, el acento inglés, pero de India, todo ese tema ha sido un poquito retador, incluso pues el de algunos profesores, porque muchos son extranjeros, eso ha sido un poquito retador. También el tema pues de la cultura, entender, pues hay muchas cosas que uno se pregunta en la cabeza, ¿será que debo hacer esto? ¿Será que no debo hacer esto? No sé qué es lo correcto en temas sociales, eso también es retador. El tema de la independencia, independientemente si uno ha vivido solo, pues en su universidad, incluso antes de la universidad, estar en un país diferente acentúa el tema de, pues, de la soledad, de sentirte solo. Entonces, para mí creo que es muy importante saber crear lazos, crear relaciones. Es muy bueno querer tener pues, amigos internacionales para practicar el idioma, pero para mí realmente también es importante tener a alguien de tu país, alguien que entienda tu cultura, alguien en quien te puedas apoyar más fácilmente, como crear esos lazos. Y por último, la evaluación académica. Creo que ha sido bastante retador porque pues en Colombia yo estudié en ingeniería y me hacían parciales, me hacían examen a cada rato. Ahorita pues estoy en un área social, estoy en development, lo cual ha sido escribir, son temas súper subjetivos, lo que tú piensas, escribir de forma académica, solo me evalúan con ensayos, entonces saber que
un ensayo me puede costar el 80% de la materia. Eso ha sido bastante retador, pero pues nada, como les dije, un día a la vez y ya la semana anterior tuve el primer ensayo, entonces ya vencí el primer miedo. Qué bueno, nos alegra mucho. Sí. Pues Sí, adicionando a lo que han comentado las compañeras, acá también en Suiza, al igual que en Ángela, acá el idioma oficial es alemán. También tienen como otros idiomas el francés y el italiano, pero yo no los conozco. Yo manejo el inglés y pues la lengua materna mía que es el español. Entonces también es un poco complejo el tema por ejemplo, salir a mercar. Entonces me toca estar con el celular y el traductor viendo digamos que los productos, porque, o sea, en algunos aspectos el italiano de pronto uno lo puede medio, no, por ejemplo, para hablar y conocerlo, pero de pronto para destacar algunos productos. Pero ya cuando las personas lo están hablando ya es un poco complejo. Sin embargo, eh, digamos que las ciudades que tienen universidades grandes generalmente también hablan inglés. Entonces, sí, no todas las personas, digamos que en los supermercados, en los centros comerciales, hablan inglés, pero sí una gran cantidad de personas hablan inglés. Entonces, si se maneja el inglés, uno se pudiera defender y vivir bien. Sin embargo, uno como colombiano uno siente que el tema del acento que nosotros tenemos nos puede afectar cuando nosotros estemos en la universidad, pero yo creo que las universidades saben esto y entonces ellos saben que los estudiantes internacionales, así como comentaba Rina, todos tenemos un acento diferente, las personas asiáticas, las personas de la India, las personas de acá de Europa, las personas del Reino Unido. Entonces ellos son conscientes de todo eso y digamos que eso es lo que ellos quieren tener en su universidad un ambiente cultural en donde todos, digamos que pudieran aprovecharse de las culturas que tienen las otras personas. Y pues como último, uno de los retos que tienen, también mencionando un poco la parte académica, yo en Colombia estaba acostumbrado a tener parciales, a tener exposiciones, a tener presentaciones. Cuando llego acá, la mayoría de las asignaturas que yo tengo son 100% un final, el cual el final puede ser o escrito o puede ser oral. Entonces, 30 minutos que te estén preguntando y que digamos que esa sea la nota de prácticamente 4 o 5 meses de estudio, pudiera llegar a ser atemorizante. Sin embargo, digamos que hay que tener la confianza de que estás haciendo las cosas bien y pues eso, digamos que estudiar, pero también tener un balance entre vida y la parte social que tú conozcas y que quieras, digamos que compartir con las otras personas y también la parte académica. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada más hacia ustedes. ¿Qué consejos le darían a las personas que están iniciando este proceso de iniciar una maestría, un doctorado en el exterior? Entonces, ¿qué consejos les podrían dar? Mm, Yo creo que uno de los consejos más importantes que yo le daría a alguien es que se tome realmente el tiempo para mirar todas las variables en la decisión de elegir la universidad y el programa. O sea, como que en serio haga todas las preguntas que pueda sobre qué materias va a haber, cuáles son los contenidos, si puede, los profesores, como que también la universidad, qué perfil está esperando que el estudiante, qué espera que el estudiante haga una vez se gradúe. Porque he tenido compañeros que como que llegan y las materias o lo que están viendo dicen como, "Uf, yo no esperaba esto, o no esto no es lo que quería". Y pues bueno, todo lo que implica para nosotros desde Colombia aplicar, venir acá y todo, pues no nos podemos en medio de todo como dar tampoco ese lujo de, ay, no sabía. Em, pero también, por ejemplo, el tipo de ciudad en la que uno va a estar. Si es una ciudad muy grande, si es una ciudad chiquita, qué oportunidades tiene, por ejemplo, para trabajar, si es que necesita trabajar durante o después de. Creo que la decisión como muy importante es esa, como saber elegir, intentar pues elegir lo mejor que uno pueda con la información que tiene y preguntar muy bien. ¿Qué otros consejos les daría? Como estar como muy abiertos a conocer
cosas muy distintas a las que uno está acostumbrado, en términos de personas, de comida, y todo. Pero venir como con la mente abierta a entender un poco lo que decía Álvaro, pues que esto, a ver, somos colombianos y tenemos una cultura, pero pues no podemos esperar que todo sea como en Colombia, por supuesto. Y un poco la idea también de haber venido, supongo que es eso, ¿no? Como la experiencia de estar en un lugar distinto y también de enfrentarse uno como persona a algo distinto. ¿Y qué otro consejo les daría? Si pueden, y si no lo hacen, que empiecen como a tener una costumbre de organización de sus finanzas, porque creo que eso es eso es relevante, sea por Colfuturo, sea con sus fondos propios o con lo que se vayan a financiar, como ir adquiriendo ese hábito de crear, de organizar sus finanzas, de saber qué va para cada cosa, porque pues cuando uno llega acá al principio tiene muchos gastos, pero ya después también pues la vida financiera tiene que seguir como en orden para que le alcance a uno para todo el mes. Hay ciudades más baratas que otras, eso también pues puede ser un factor importante. Y creo que por ahí va. Y en términos académicos, ya netamente académicos, creo que, bueno, por lo menos aquí los profesores están muy dispuestos siempre a responderle a uno preguntas, a reunirse con uno, son súper como dados a la comunicación, entonces en términos académicos preguntar siempre lo que uno dude, lo que dice Álvaro aquí también, no es solamente un examen, pero sí usualmente hay como un ensayo y otra cosita para la nota final, pero pues comparativamente con Colombia eso es muy poquito. Entonces, como aprovechar eso, que los profesores siempre están como muy dados a ayudarle a uno, a darle bibliografía, que es muy útil y creo que por ahí va. Dale, muchas gracias. Rina. Bueno, creo que mi consejo principal también fue el que dio Ángela, el tema de realmente invertirle el tiempo a la búsqueda del programa, porque pues hay que tener claro que esto no es solo una inversión de dinero, la cual es importante, sino que también es una inversión de tiempo. Entonces, al tener dos inversiones tan significativas, hay que de verdad saber pues saber tomar la decisión. Entonces, pues yo sí les recomiendo mirar rankings, pero no basarse en ellos. Es decir, no porque sea la mejor universidad del mundo quiere decir que sea la mejor universidad para ti y para tus intereses. Entonces, lo más importante siempre van a ser pues nuestros intereses. Cada universidad tiene formas de ver los programas pues de manera muy distinta. Como dijo Ángela, yo también me he encontrado, la semana pasada tuvimos evaluación de todos los de mi maestría y muchos se quejaron, pero fue el mismo hecho de no saber con qué se iban a encontrar. Entonces, realmente investiguen el contenido de cada programa. Las universidades son realmente súper abiertas a responder todo. Yo creo que ser muy intenso, yo mandé miles de correos porque yo decía, no, no me queda claro con la página, tiene otro documento, me enviaban, yo leía y decía, bueno, esta materia no sé, no lo tengo claro. Todo eso realmente es muy importante, como resolver todas las dudas que tengamos antes de venir, eso es muy importante. También las universidades, el mismo hecho de querer ser tan diversas y atraer estudiantes internacionales, las hace muy dadas a tener muchas ayudas, muchas herramientas. Entonces, busquen bien en la universidad, seguramente van a haber charlas, hay este tipo de charlas de conocer a estudiantes, de saber cómo es la vida. Entonces, todo eso es realmente pues muy importante también. Asistir acá a la charla de Colfuturo, como que saber planear saber planear cada etapa. Pues mi otro consejo es como no acelerarse. Esto no es un proceso de un día para otro. Entonces, pues básicamente decirles que lo importante es tener pequeños avances cada día y que cada avance es significativo, no querer tener todo de un día para otro. Y por último, crear hábitos, no solamente los financieros, sino también hábitos de todo tipo. Por ejemplo, una buena forma de contrarrestar todo el tema del invierno y que a mí me ha ayudado mucho es tener una rutina. Entonces yo sé que todos los días así haga frío, llueva, me levanto a la misma hora, trato de ir a hacer ejercicio, como que mantenerte activo, porque eso también influye en tu estado de ánimo.
Muchísimas gracias. Álvaro, ¿qué puedes agregar? Bueno, para agregar, sinceramente queda poco, pero sí, ahondando en lo que dice las compañeras, las universidades, no sé de pronto a ustedes de pronto les haya pasado diferente, pero en mi caso, cuando yo miraba informaciones tanto de pregrado como de posgrado en universidades en Colombia, mucha información yo no la encontraba, pero digamos que buscando en universidades en el exterior, no en todos los casos, pero en muchos casos, nosotros podemos incluso ver el pensum que tiene cada una de ellas, podemos incluso entrar a la materia, a cada uno de los cursos que ellos ofrecen. Ahí aparece quién es el profesor que lo dicta, cómo es el método de evaluación, cuánto tiempo demora la clase, las clases, si son los martes, si son los miércoles. O sea, digamos que las universidades ofrecen tanta información que la persona, así como decía Ángel, o sea, no tienes excusa para quejarte luego de que no sabías por qué estabas allá. Y digamos que en últimas, y uno de los retos o de las situaciones más duras de las que me ha tocado vivir es que por mucho que uno sea independiente y uno haya vivido en Colombia y, no haya, y ya no estés viviendo con tus papás, sin embargo estás en Colombia. O sea, en el peor de los casos estás, no sé, 2, 3 horas en avión de una u otra ciudad. Puedes llegar a donde tus papás o a visitar a tus familiares, amigos, lo que sea. Pero acá prácticamente vas a estar solo, digamos que vas a crear tu propia vida en una ciudad totalmente diferente y en un país totalmente diferente. Entonces, inicialmente cuando tú llegas a la ciudad, empiezas a conocer y estás alegre porque estás con una cultura nueva, estás conociendo, por ejemplo, lugares icónicos de la ciudad, pero ya luego cuando ya esa emoción va pasando, te vas a encontrar con que ya no te vas a sentir de pronto tan bien anímicamente, de pronto decir tanto ánimo. Entonces es allí donde si tú escogiste la universidad, digamos que basándote en lo que decía Rina, no tanto si es la mejor universidad del mundo, sino si es la mejor universidad en el mundo para ti y para lo que tú quieres estudiar. Entonces ese va a ser como tu caballito de batalla todos los días porque sabes que lo que estás haciendo realmente te gusta y no que viniste a una universidad tan lejos a invertir lo que mencionaban, dinero, tiempo, en algo que no te gusta. Realmente tienes que elegir la universidad y el programa que realmente sea lo que tú quieras. Primero, estudiar durante el tiempo que vayas a hacerlo y luego, después de que te gradúes, que eso que tú estés estudiando te permita cumplir, digamos que todos esos planes o ese plan de desarrollo que tú te trazaste para tu vida. Dale, muchas gracias y sí, tienes toda la razón. Aquí también queremos saber, según su experiencia, cuál fue la etapa de planeación de su posgrado, qué fue lo primero que tuvieron en cuenta y específicamente cuáles son esas etapas que le podían recomendar a estas personas que también están en este proceso. Sí, pues yo lo dije ahorita hace un rato, como me adelanté la pregunta un poquito, pero la primera etapa fue buscar la universidad. Como les decía, me demoré como bastante tiempo intentando encontrar un programa que me gustara y tuve varias opciones de universidad para poder aplicar y enviar mis postulaciones. La siguiente etapa fue el examen de inglés, en mi caso. Lo presenté, como intenté tener el puntaje que me pedían las dos universidades. Y ya después que lo tuve como seguro, ahí empecé a hacer como el tema de los ensayos y a escribir sobre todo como los personal statement y que era lo que me pedían las universidades y empecé a hacer papeles como de notas, diplomas, traducciones, que bueno, eso me tomó, no es difícil, pero sí me tomó mucho tiempo y como pedir las traducciones, que me las den, organizar los papeles. En el caso de la Universidad de Ámsterdam, a mí me pidieron enviar todos los papeles, después de que me dieron la admisión, enviarlos en físico, hasta, o sea, desde Bogotá hasta acá. Entonces también pues me implicó entender cómo funcionaba, cuáles eran mis opciones, cuánto valía, pero pues paso a paso la universidad le va diciendo a uno si debe o no hacerlo. Creo que eso es como la primera gran etapa que me tomó mucho tiempo. Como les decía también después,
vino la pandemia, entonces eso en cierta medida me ayudó a tener casi que un año para hacerlo con más calma y seguir preparando los documentos que me pedían. También con mucho tiempo, un poco como lo mencionaba Rina, aquí es como súper complicado el tema de la vivienda, encontrar vivienda para todo el mundo y más como precio estudiantil. Entonces también desde con mucho tiempo de antelación comunicarse con la universidad para saber cuáles eran las opciones de vivienda, qué opciones de financiación adicionales había. Acá hay una beca en la universidad, solamente hay como una beca. Entonces también para poder postularse con tiempo a eso, porque el proceso era distinto, de otras fechas, otros requisitos. Y creo que básicamente fue eso. Una vez ya tuve la admisión de las dos universidades en las que me había postulado, pues ya fue como entrar de nuevo a mirar cuál era la que más se ajustaba a lo que yo quería durante y después del máster. Y después de eso, de la admisión, de enviar los documentos en físico, de como que ya todo estaba listo, de empezar a preparar ya temas más, pues del viaje. Entonces la visa, justo pues como el tema de más adelante lo haremos, pero la vacuna, el COVID, la prueba, la maleta, como ese tipo de cosas ya más de la preparación del viaje, qué llevar, qué no llevar, qué dejar, todo lo que uno tiene en Colombia, dónde lo deja, bueno, como organizar la vida en Colombia para poder venir acá y continuar. Pero básicamente es como muchísimo tiempo en la primera etapa y ya después poco a poco, como con la ayuda de la universidad también en los temas como más burocráticos y de papeles. Muchas gracias, Rina. Bueno, en mi caso mis etapas fueron diferentes. Yo tenía claro que quería estudiar, que quería hacer un máster, pero no tenía claro el programa, sabía el área, pero pues hay muchas opciones, entonces yo comencé con el inglés. Sabía que a donde me quisiera ir el inglés iba a ser un requisito, ya sabía más o menos cuál era el promedio. Entonces, pues me concentré en eso. Entonces, cada vez que les vaya diciendo una etapa, voy a tratar como de darles un consejo. Entonces, en el tema del inglés, es muy importante diferenciar el tema del inglés cotidiano al inglés académico. No porque uno hable inglés quiere decir que tiene las habilidades para responder un examen académico y no quiere decir que sea difícil o que para responder un examen académico uno tenga que hacer un máster en inglés, no. Para el tema del inglés académico simplemente hay que saber responder el examen, hay que estudiar la forma del examen. Entonces, como que eso fue lo primero que hice. Tenía mis bases en inglés, pero luego me dediqué 2 meses juiciosa, tomando como clases virtuales, compré el libro oficial del TOEFL y lo presenté. Ahí pues obtuve el puntaje que necesitaba. Luego, pues ahí paralelo, comencé como la búsqueda del programa. Entonces, un consejo para la búsqueda del programa, yo sé que no lo van a hacer un solo día, lo van a ir haciendo poco a poco, entonces mi consejo es que lo vayan documentando. Entonces, crear una hojita de Excel en donde vayan como colocando programa y los criterios que para ustedes son muy importantes. Entonces, si es importante el costo, si es importante la ciudad en la que esté ubicada. Entonces, todo eso como que como, sí, ubicándolo para que ustedes vayan teniendo como esa trazabilidad de la búsqueda que van haciendo, pues que no va a ser en un solo día. Luego de que ya pues sabía cuál era el programa, pues tenía también varias opciones en mente, pero pues al mismo tiempo sabía que todas me iban a pedir todo el tema de traducción de notas y que las universidades se demoran, entonces empecé con todo ese papeleo antes de postularme. Y ya luego me decidí por un programa que es en el que estoy ahorita. Ese fue como mi top número 1, entonces me postulé a ese programa. Entonces para el tema de la postulación, entonces mi recomendación es no quedarse con una sola postulación. Sin embargo, yo lo hice. Yo me quedé solo pues, con esta postulación porque era el programa que realmente quería. Pero está bien intentar pues tener varias opciones. Para aplicar al programa, como lo dijo Ángela, hay que hacer unos ensayos. Cada universidad pide cosas diferentes, entonces cada programa pues hay que analizarlo, lo que le pide, qué tipo de ensayo, es más académico o es más personal. Y para el tema de los ensayos sí les recomiendo mucho pedir revisiones a personas que ustedes sepan que tienen un buen, pues no solo nivel de inglés, sino también en tema pues de conocimiento sobre lo que ustedes van a estudiar. Entonces, como consultar, que les ayuden a revisar
esos ensayos. Y en mi caso hice paralelamente la postulación a Colfuturo. Yo la primera vez no pasé a Colfuturo, pero pasé a la universidad y justamente pasó pues todo el tema del COVID. Entonces para mí también fue como, bueno, pasó lo del COVID, no me voy a ir ahora. Aplacé pues el cupo, guardé el cupo acá en la universidad y me volví a postular a Colfuturo este año. Entonces ya desde el año pasado tenía la universidad y este año me volví a postular a Colfuturo. Allí pues ya pasé a Colfuturo y ya tenía la opción de universidad. Durante ese tiempo pues obviamente me entraron dudas, ¿cómo será que me debo postular a otra universidad? Pues no pierdo nada, pero al final no lo hice por lo mismo que les digo, es muy importante porque realmente ese es su programa y no otro. Entonces, pues yo vi que este era mi programa y como que no hice pues el intento de postularme a otro. Y ya luego de tener por futuro y la universidad, ya comenzaron todos los trámites de la visa, que para el caso del Reino Unido, pues para mí fue fácil, pero para otros estudiantes tuvieron bastantes inconvenientes, fue demorado, todo el tema del COVID pues también retrasó todo el proceso de visas, la búsqueda de vivienda. También es bueno, pues si son beneficiarios de Colfuturo, tratar de apoyarse en otros beneficiarios que vayan al mismo lugar. Eso hice yo. Yo ahorita estoy viviendo con una chica de Colombia también, que es beneficiaria de Colfuturo, hicimos toda la búsqueda juntas, entonces ese apoyo también es bueno porque no te sientes solo como en todo el proceso. Sería esto. Muchas gracias. Álvaro. Ok, bueno, en mi caso, habrían unos puntos que digamos que son previos a todo el tema de la aplicación y es el tema de, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el pregrado, por ejemplo, el tema del desempeño académico. Si bien digamos que no es el requisito, digamos que por este requisito nos vayan a descartar, si digamos que sí es un factor importante. No tanto que hayamos sido excelentes, sino que digamos que hayamos hecho un buen pregrado. También además de esto, la parte académica no lo es todo. También las universidades miran mucho las actividades extracurriculares que nosotros hacemos. Si practicas deporte, si por ejemplo eres selección, no sé, por ejemplo selección Atlántico, selección Bolívar en algún tipo de deporte. O por ejemplo la parte social que tú hagas, si tú haces parte de alguna fundación sin ánimo de lucro, de pronto, por ejemplo, lo que tú haces en tus tiempos libres. Eso las universidades lo ven mucho. O sea, ellos no, digamos que no solo van a querer un estudiante que en su pregrado sacaba 4.8, 4.9 o 5 y que de pronto no vaya a encajar en el estilo de vida que buscan ellos o en el estilo de estudiantes que ellos están acostumbrados. Entonces, digamos que la parte social es muy importante. Y pues por otro lado, ellos también ven si tú de pronto tienes experiencia investigativa o si de pronto por otro lado tienes de pronto experiencia laboral, que eso también les podría servir a ellos para, digamos que para ampliar todo el espectro o todo el background que tendrían los estudiantes que ellos recibirían. Entonces, eso sería como la parte previa. Ya entrando como tal a la planeación del posgrado, tal cual como lo comentó Rina, yo también al inicio hice el examen de inglés, porque digamos que pese a que las universidades europeas, digamos que uno, por ejemplo, Universidad de Ámsterdam, acá en la Universidad de Zúrich, uno ve las ciudades y digamos que los países, su habla, no, su idioma natal no es el inglés, pero son universidades que son internacionales, entonces digamos que se acoplan, la gran mayoría de ellas se acoplan al idioma inglés. Sin embargo, es importante que cuando estén realizando la búsqueda del programa, se enfoquen y revisen en qué idioma se dictan los cursos, porque de pronto también hay universidades que son internacionales, por ejemplo, en el caso de España, revisa algunas, que además del español, algunos también incluyen el catalán, entonces es importante tener eso en cuenta. Luego de que digamos que si ya definimos que vamos a estudiar en una universidad internacional y que de pronto va a ser el inglés, pues ya digamos que tenemos que tener una nota mínima de inglés dependiendo del examen que ustedes realizan, si realizan el TOEFL o realizan el IELTS, pues digamos que va a haber una nota mínima sobre la cual ustedes la van
van a tener que obtenerla, más allá de que de pronto entre universidades difiera el puntaje o que en algunos casos requieran otros exámenes de inglés, como en el caso de algunas universidades estadounidenses que requieren otros exámenes como el GRE. Es importante definir el tipo de posgrado. O sea, si tú quieres realizar una maestría, si quieres realizar un doctorado. Eso es, digamos, que de las primeras cosas que hay que definir. Y luego de que se defina eso, sí buscar como la afinidad. No, yo quiero hacer una maestría, pero enfocada a bioingeniería, o quiero hacer una maestría enfocada a polímeros. Entonces, digamos que ahí ya va a variar el espectro de programas a los cuales se tiene que enfocar la persona, ya va a ir, ya se va sesgando un poco más. Luego de que ya se haya definido digamos que se haya definido la parte de a qué afinidad de programa tiene, ya ahí sí sería empezar a buscar el programa en todas las universidades que, digamos que están, digamos que hay a nivel mundial. Y ya luego, así como lo mencionaba Rina, ya definir un criterio como de selección, si por ejemplo el tema del prestigio de pronto para la persona va a ser importante, pero también mucho más importante debería ser cómo se va a acoplar la persona a esa universidad y a ese programa. Y también el tema de la ubicación. El tema de la ubicación va a ir relacionado un poco con la parte cultural y también con la parte económica. Si bien hay que también documentarse el tema de la financiación, por ejemplo, si el posgrado que tú vas a realizar, los costos de la matrícula los tiene que asumir el estudiante, o si, por ejemplo, en el caso de los doctores, la gran mayoría de los doctorados le ofrecen al estudiante la posibilidad digamos que de suministrarle el dinero para la matrícula y además un estipendio para vivienda. O en el caso de algunas universidades también lo hacen para los estudiantes de maestría, o de pronto nada más le dan el tema de la matrícula, o como mencionaba Ángela, de pronto también está el tema de las becas. Esto es muy importante porque no hay que, digamos que no hay que quedarse con los brazos cruzados pensando de que la universidad le va a dar la beca y luego de que cuando la persona está aceptada en la universidad de pronto no tenga la opción de cómo cubrir todos esos gastos. Entonces, por ejemplo, también ahí tendrían que revisar la opción de, por ejemplo, la opción que ofrece Colfuturo de crédito beca, que digamos que eso también requiere un tiempo, digamos que de aplicación, de tener toda la documentación lista. Entonces, esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. En cuanto a los temas de financiación de las universidades, es muy importante porque, por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, la matrícula en Estados Unidos es muy costosa. Sin embargo, de pronto el costo de vida puede ser ligeramente más económico que acá en Europa. Pero de pronto las universidades acá en Europa, si son universidades públicas, si son universidades muy buenas, la matrícula es muy baja. Pero entonces digamos que ahí lo tendrías que compensar. Se compensa con el costo de vida. Entonces digamos que es algo que se tiene que revisar con mucho detenimiento cuando se está seleccionando la universidad. Y ya pues luego sí ya vendría el tema de la aplicación a la universidad. Mencionaba Ángela, hacer realizar los ensayos. Hay algunos ensayos que de pronto son prácticamente que tú les cuentes un poco sobre tu vida. Hay otros que de pronto son más enfocados a la parte académica. Hay otros que de pronto son más enfocados al tema de ¿cómo crees tú o sea, cómo piensas tú que encajarías en la cultura en la que ellos están? O sea, que de pronto ahí sí, digamos que ahí sí tenemos que ser transparentes y ser genuinos, pero es importante saber que la cultura a la cual nosotros vamos a estar acá es muy diferente. O sea, muchas veces yo estoy en la calle y observo una situación A y yo como colombiano actuaría de cierta manera. Sin embargo, yo veo a las personas que están a mi alrededor y veo que actúan de manera diferente a la cual yo actuaría. Pero entonces digamos que ahí es donde nosotros tenemos que ser prudentes y ser respetuosos, porque si ellos actúan así es porque la cultura de ellos, digamos que es diferente a la mía. Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos que un poco a comprender, a conocer y sobre todo a respetar la cultura de las personas que están a nuestro alrededor. Y pues ya luego de que se realiza la aplicación a la universidad, que eso sí ya conlleva certificado de notas, diplomas, eh, todas las traducciones, ya luego entonces sí sería, en caso tal de que requieran realizar una aplicación para los fondos externos, por ejemplo, Colfuturo, que digamos que también la tengan en cuenta porque eso también requiere tiempo y digamos que no dejar los esfuerzos para el final y digamos que luego estar
corriendo por algo que digamos que se pudo haber realizado con antelación. Muchas gracias. Esperamos que todo eso sea de gran utilidad para todas las personas que están interesadas. Y ya para terminar, me gustaría preguntarles qué impacto tuvo el COVID en la educación y bueno, si los afectó en alguna manera, me gustaría que nos contaran un poco. Bueno, creo que ya les he dicho muchas veces sí, me afectó en el sentido en que mi plan era empezar a estudiar en el segundo semestre del 2020 y pues COVID, entonces la universidad me daba la opción de tomar algunas clases virtuales, pero yo decidí como definitivamente aplazarlo para el 2021, entonces pues la universidad también dio esa opción. Eso tuvo un año más como de esperar a ver qué. Ya en 2021, aquí en Países Bajos como que las medidas se empezaron a levantar como muy rápido, o al menos como mucho más fácil para poder viajar, para que las universidades empezaran a dar sus clases presenciales. Entonces ahorita cuando empezamos el semestre ya de entrada pues todas las clases son presenciales. Me afectó de qué otra manera. Bueno, el tema de la vacuna, por ejemplo, yo me vacuné en Colombia y tenía muchas dudas de saber si me aceptaban la vacuna acá, cómo funcionaba. Como seguramente muchos de ustedes saben, acá hay como una aplicación, una app en el celular donde uno le miran si está vacunado o no. Entonces, como estudiante internacional, como un mes después de que llegué, pude registrar mi vacuna y yo tengo una app como cualquier otra persona que se haya vacunado acá, y cuando voy a cualquier lado la muestro y funciona perfectamente con la vacuna que me pusieron en Colombia, que de hecho no es ninguna de las vacunas que está aquí como reconocida, entonces igual funcionó y no hay problema con eso. Y un poco como en el día a día como académico relacionado con la pandemia, pues tenemos que usar tapabocas, por ejemplo, mientras estamos en el edificio caminando por la facultad, pero ya en clase no hay ninguna restricción de tapabocas, sino un poco de distancia física y ventilación y ya. Pero así como que me hubiera afectado muy, muy puntualmente, pues tuve que aplazar un año el proyecto. Pero el lado positivo de eso es que me dio mucho más tiempo para poder organizar el tema de los papeles, de organizar pues acá como allá en Colombia, como todo antes del viaje. Y por ahora vamos así. Igual ustedes saben también que esto cambia, todos los días cambia algo. Entonces, por ejemplo, la semana pasada volvieron a poner otras redes. A finales de octubre ya no había casi que ninguna restricción de nada, ni de tapabocas en los edificios, ni de distancia social. Pero pues los casos empezaron a aumentar, entonces desde la semana pasada otra vez tapabocas en algunos casos. A mí directamente, ¿en qué me afecta? Pues como afecta no, sino cuando uso tapabocas, por ejemplo, cuando voy en el transporte público, cuando entro al supermercado y cuando camino por la universidad. Pero de resto, como en la calle o, mejor dicho, en el lugar donde no le pidan a uno la app de la vacuna, tiene que usar tapabocas. Básicamente es esa la lógica que está funcionando. Y pues esperar a ver qué más pasa. Eso es el caso aquí en Países Bajos. Gracias. ¿Y para ti, Rina? Bueno, fue un poco parecido también el tema pues de aplazar un año, porque sí, yo había pasado desde el año pasado, el semestre comenzaba en septiembre de 2020, perdón, la maestría, el año de maestría comenzaba en septiembre, pero pues también para mí fue un alivio porque no tenía la financiación de Colfuturo, entonces definitivamente decidí aplazar todo mi plan por un año, y también me sirvió porque estuve trabajando en el área, pues me salió trabajo como a comienzo de este año en Colombia, en el área en el que iba a hacer la maestría, entonces realmente fue muy bueno, como que esa parte realmente la veo como algo positivo. En cuanto a temas un poquito más negativos, Reino Unido pues fue uno de los países que mantuvo pues las restricciones, sobre todo ellos dividieron como en tres listas, pues en tres colores los países. Teníamos lista roja, ámbar y verde. Colombia era de la lista roja y por lo tanto nos tocaba hacer una cuarentena de 10 días, cuarentena obligatoria. Si no la hacíamos, nos tocaba pagarle una multa al gobierno. Cuarentena de 10 días en un hotel que el gobierno designaba.
una cosa súper costosa, bueno, exuberante el precio. Inicialmente pues había pensado como irme a otro país, quedarme allá 10 días y luego volver, pero la universidad lanzó una ayuda para todos los estudiantes de países de lista roja internacionales, y nos van a reembolsar el tema de la cuarentena. Entonces, pues algo que me implicó fue hacer esa cuarentena apenas llegué, fue en Londres, 10 días totalmente encerrados, en las 4 paredes del cuarto. Si abrías la puerta, había guardias de seguridad afuera, solo podías abrir la puerta a recoger la comida, que era en una bolsita, o sea, de verdad en una cárcel. Pero pues bueno, también como que me sirvió para adaptarme en el tema del horario, todo el jet lag, como dormir, descansar antes de empezar todo el ritmo. Entonces, bueno, me tocó hacer la cuarentena. Sé que muchas universidades de acá de Reino Unido no hicieron eso, realmente fueron muy poquitas las que ayudaron a estudiantes y a muchos les tocó como pasarse esos 10 días en otro país. En cuanto al tema del el método de enseñanza, específicamente, yo estudio en un instituto que hace parte de la universidad. El IDS, que es donde yo estudio, varió bastante. Entonces, ahorita todavía seguimos teniendo cosas virtuales. Tenemos como una modalidad mixta, algo de virtual, y luego de esa misma clase tenemos pues hora y media de clase presencial, que es más, que se llaman seminars, que es como más debates y eso, pero como tal la clase es pregrabada por el profesor y uno no conoce a los profesores, el profesor no va, sino como un asistente. Entonces, por ese lado, sigue siendo un poquito negativo porque siempre va a ser más provechoso pues tener al profesor ahí de frente, hacer las preguntas apenas se te ocurran. Entonces, bueno, sí hay un poquito de restricciones por ese lado. También tenemos que usar tapabocas dentro del edificio, en todo momento, en clase usamos tapabocas. Solo una persona, la persona que va a hablar, puede bajarse el tapabocas en el momento de la clase. Somos grupos pequeños, entonces tú no te ves con todos los de tu clase, sino que hay como 4 grupos de cada clase. Entonces mi salón puede ser de 10 personas para que estemos distanciados. Y bueno, yo creo que por último, como el tema de que muchas personas aplazaron el año pasado, este año las personas que ingresaron, que intentaron aplicar, fue mucho más competitivo. Entonces, a mí no me afectó porque yo había aplazado, pero sí conozco muchos casos de personas que fue bastante competitivo como pasar en la universidad este año. Gracias. Álvaro, para ti, ¿qué tal fue esta experiencia? Bueno, cuando inició la pandemia, yo estaba trabajando, entonces digamos que en ese momento yo estaba recién haciendo, ya había hecho el examen de inglés, ya había hecho el examen de inglés, pero me encontraba trabajando y primero estaba revisando qué programas o a qué universidades iba a aplicar las cosas que le había comentado anteriormente. Sin embargo, ahora que yo llego acá a la universidad, pues las clases nosotros acá están las dos opciones. La opción de ver las clases, digamos, en físico, en presencial, ir al salón, ahí está el profesor, y digamos que allí tenemos la restricción de que tenemos que utilizar siempre el tapaboca a pesar de que estemos vacunados. Tenemos que utilizar siempre el tapaboca siempre que estemos en espacios cerrados. Y entonces digamos que ahí tenemos la opción de presencial. Sin embargo, los estudiantes que de pronto no se vacunan o que de pronto no se encuentran en la ciudad pueden ver las clases de manera remota. O sea, las clases las graban. La universidad tiene un software, una plataforma en donde los estudiantes pueden ver las clases, e incluso las clases quedan grabadas por si de pronto la persona no tiene la posibilidad de ver la clase en ese momento, luego posteriormente la puede volver a ver. Sin embargo, hablando con los profesores, ellos comentan que, digamos, que el tema del COVID ca- cambió la manera en que se daban las clases. No es lo mismo de pronto ellos estaban a realizar una presentación para una clase y de pronto apoyarse en la pizarra, en el tablero para complementarla, que de pronto ya no tener esa posibilidad cuando ya estén las clases al inicio, que fueron todas las clases virtuales. Hablando con otros estudiantes de maestría de años superiores, o sea, de tercer año, que están ahora perdón, en tercer semestre, o sea, segundo año, ellos comentan que el primer año de clase ellos no conocieron a sus compañeros, porque todas las clases fueron virtuales. Entonces que de pronto ellos están como que
un poco alegres con respecto a nosotros, o sea, que digamos que sienten alegría con respecto a nosotros, porque nosotros ahora tenemos la posibilidad de compartir con los compañeros pues, con los compañeros de clase, cosa que ellos de pronto no tuvieron la oportunidad de hacer. Otra de las cosas en las cuales afectó la pandemia con respecto a la educación es que las universidades prácticamente nadie esperaba que esto sucediera, entonces digamos que la infraestructura que se tenía para afrontar la pandemia en temas de investigación, en temas de educación, no se tuvo que adaptar con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, muchos temas de investigación o muchos laboratorios tuvieron que suspender sus actividades mientras se adecuaba la infraestructura para eso. Pero de pronto, por ejemplo, otros laboratorios o otros grupos de investigación que de pronto estaban ya investigando cosas parecidas a lo que estaban realizando de la pandemia, temas de virus, digamos que los otros laboratorios al estar cerrados tenían menos disponibilidad de gente, digamos que ellos podían avanzar mucho más rápido. La disponibilidad de los equipos era mayor, entonces digamos que una cosa por otra. Algo positivo que de pronto trajo la pandemia fue que hay muchas universidades que decidieron reevaluar la posibilidad de los requisitos de los exámenes que ellos pedían para la admisión. Muchas universidades tenían como requisito no solo el examen de inglés, que es un examen, como ya se había mencionado anteriormente, no es solo un examen de inglés si tú sabes hablar, si tú sabes escribir, si tú sabes escuchar inglés, sino es un inglés académico. O sea, con el examen de este inglés académico, la universidad garantiza de que cuando tú estés en un salón de clase, tú le vayas a poder entender al profesor. Cuando tú vayas a tener que entregar un reporte, lo vayas a poder escribir bien. Y cuando, por ejemplo, vayas a dar una presentación, no vayas a ser la persona, digamos, que ellos no van a esperar que te desenvuelvas al 100% porque no es tu lengua materna, pero sí, digamos, que vayas a tener un desempeño que las otras personas te vayan a entender a ti. Pero además de esto, hay algunas universidades que tenían el requisito del GRE, que este es un examen de inglés mucho más enfocado. Ya en este examen de inglés, ya prácticamente, ya por así decirlo, deja de ser un examen de inglés y es un examen de lectura crítica y de razonamiento matemático, que es en inglés. Entonces ya prácticamente ahí ya te dejan de evaluar la parte del inglés, sino que ya como por así decirlo, ya en ese examen ya presumen que tú sabes inglés. Entonces es un examen que realmente es complejo y que he conocido muchas personas que de pronto intentaron en su momento acceder a ser admitidos en varias universidades y por no lograr el puntaje en el GRE, digamos que nunca pudieron aplicar a esas universidades. Entonces de pronto ahora, por el tema de la pandemia, por el tema de cómo se hacía el examen, el tema de esa transición permitió que muchas universidades reevaluaran esa opción. Entonces muchas universidades y especialmente programas, porque de pronto algunos programas de ciertas universidades lo siguen manteniendo, pero ya de pronto hay otros que ya lo anularon como requisito de admisión. Entonces digamos que esa ha sido una de las cosas positivas que ha traído de las pocas cosas positivas que ha traído la pandemia, es eso, el tema de revisar cómo se realizan reevaluar los criterios de admisión. Dale, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, aquí en este momento invito a todos los asistentes a que si tienen alguna duda, inquietud que quieran hacerle a nuestros beneficiarios, pueden ir escribiéndola para que ellos le puedan dar respuesta. Entonces aquí Julián ya inició. Julián dice, buenas tardes, si voy a estudiar en una universidad que dicta sus clases en inglés, ¿debo presentar la certificación del idioma Colfuturo o con la carta de admisión a la universidad sería suficiente? Bueno, tienes que presentar la carta del certificado de segundo idioma una vez tú vayas a legalizar y como vas a ir a estudiar en una universidad donde las clases son en inglés, nosotros nos acoplamos a la exigencia de la universidad. ¿Listo? Pero para la convocatoria no es necesario, solamente al momento de legalizar. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Pueden aprovechar. Bueno, nosotras
tenemos citas de consejerías, como tal, una cita totalmente personalizada para ti. No tenemos, pero puedes acceder a nuestras citas de consejería en la página web. Hay un botón de asesoría y ahí en servicios puedes acceder a una cita. Es con nosotras, las personas de consejería, y te vamos a guiar en lo que necesites en cuanto a la planeación de tu posgrado, ver la calidad del programa, qué tienes que tener en cuenta en cuanto a costos, los requisitos a corto plazo o a largo plazo. Entonces, la agenda está abierta. Si quieren, los invito a que puedan acceder a este servicio que tenemos. Es totalmente gratuito, entonces lo pueden hacer. ¿Alguien más? Bueno, ya estos temas como totalmente específicos de Colfuturo, tasas de interés, los servicios, para esto los invito a que accedan a nuestra charla informativa, que de hecho es este sábado a las 9:30 de la mañana. En nuestra página web pueden acceder al link de Zoom, o si quieren también en nuestras redes sociales vamos a estar publicando el link para que todas estas dudas totalmente específicas puedan ser resueltas en esa charla. Bueno, parece que no hay preguntas. Creo que igual todo quedó súper claro, dieron muchísima información, muy útil para todas las personas que están interesadas. Esto igualmente va a estar en nuestro canal de YouTube. Si alguien quiere revisar alguna de las cosas que mencionaron nuestros beneficiarios, entonces también pueden acceder. Entonces, muchísimas gracias por todo su tiempo y por toda la información. Alejandra, muchas gracias a ti, a Álvaro y a Rina. Que tengan feliz noche y tarde en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Listo, que estén muy Y a bien. Muchísimas ustedes, gracias. chicos, muchos éxitos. Gracias, hasta luego.